Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Marina Fernández. La mayoría de la investidura ha vuelto a respaldar al Gobierno en su primera gran prueba, su primera gran votación del que va a ser el último año de la legislatura. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han apoyado estas medidas que sirven para proteger a las familias, a las empresas y a la industria de nuestro país, que creo que si demuestran algo es el compromiso y la solidaridad de España con nuestros socios europeos, también frente al chantaje energético de Putin. Hoy creo que en el Congreso de los Diputados ha triunfado el sentido común, la política sana, la política que defiende, en definitiva, el interés general. El presidente del Gobierno se acaba de referir así a sus socios parlamentarios habituales desde Quito, desde Ecuador, segunda parada de su gira latinoamericana, y en Moncloa consideran la aprobación de hoy del decreto de ahorro energético una buena señal de cara a la siguiente gran prueba que tiene el Gobierno por delante, los presupuestos generales del Estado. Es cierto que hoy ha quedado patente que el Ejecutivo puede seguir apoyándose en una mayoría parlamentaria holgada para seguir trabajando en el Congreso, pero también que los socios quieren más diálogo por parte del Ejecutivo. Y una vez más, algunas de estas medidas nos parecen correctas, otras no, y muchas otras nos parecen insuficientes. Nos hubiera gustado que se hubiera discutido con más tranquilidad y que se hubiera pactado con las comunidades autónomas. Le sugeriríamos al Gobierno que en vez de ir saltando de decreto en decreto, salvándolo en el último minuto, se sentara, hablara con los grupos, negociara, acordara, lo trabajáramos juntos, no lo trajera ya cuando ya está hecho. Los reproches, entre otros, de Esquerra, del PNV y de Más País. Y sobre el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, hoy ha quedado también de manifiesto que cualquier entendimiento es casi imposible. Existen dos tipos de conservadurismo: el retrógrado y negacionista, que se sienta entre nosotros, y la derecha moderna europea, que allí donde gobierna está adoptando medidas similares a las nuestras. Las familias, los autónomos, las empresas tienen que soportar a sus espaldas el gobierno más caro, más ineficiente y más insolidario de la democracia española. La derecha más retrógrada y negacionista, ha dicho la ministra Raquel Sánchez, el gobierno más ineficiente e insolidario de la historia de la democracia, cree Cuca Gamarra del PP. Es el choque que solo cabe esperar que vaya más a medida que avancemos en el calendario electoral que tenemos por delante. Enseguida lo comentamos con Natalia Junquera. Buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches. Santiago Martínez Vares, ¿qué tal, Santiago? Buenas noches, Marina. Y Daniel Bernabé, buenas noches, ¿Qué Daniel. tal, Marina? Buenas noches. Pero el jueves nos deja muchos otros titulares, como la primera desconexión en su historia de la mayor planta nuclear de Europa, la de Zaporilla, en Ucrania, que está bajo control de las tropas rusas. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Acaba de hablar, el presidente Zelensky sobre este incidente. Asegura que cada minuto que las tropas rusas pasan en la planta, Росія поставила Україну і усіх європейців в ситуацію за крок від радіаційної катастрофи. hay más riesgo de una catástrofe radioactiva mundial, por eso exige que la Organización Internacional de la Energía Atómica actúe más rápido. Según ha dicho hoy el organismo, la misión de inspección a la planta, que ya funciona con normalidad, está cerca de ocurrir. Rusia, por cierto, va a aumentar sus fuerzas armadas. Putin ha firmado hoy un decreto que aumenta su ejército en 137.000 efectivos. Con ellos habrá más de 1.150.000 militares en el país. Aquí en España, por fin hoy queda aprobada de manera definitiva la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Este es un hecho histórico, un paso adelante que da este país para ser un buen país para la ciencia. Así hablaba la ministra Diana Morán después de que el Congreso haya aprobado definitivamente la nueva Ley de Ciencia, que crea un contrato indefinido específico para investigadores para reducir la temporalidad en el sector. La Cámara Baja ha tumbado además una enmienda del PP que permitía contratos temporales en algunos casos. Fue esa enmienda la que devolvió la ley al Congreso desde el Senado, pese a que en un primer momento se había aprobado sin votos en contra. Terminamos el día además con un importante avance científico. Es una de las investigadoras de la Universidad de Cambridge que han creado un embrión de ratón solamente a partir de células madres, sin óvulos ni espermatozoides. El embrión tiene un corazón que late y es un paso importante de cara a crear con esta técnica órganos humanos para trasplantes. Y una cosa más, ya sabemos que 3 películas españolas van a competir por representar a nuestro país en la gala de los Oscar. Ens volen pagar 15 cèntims!
Son esta que escuchan Alcarrás de Carla Simón, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen y Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa. El 13 de septiembre sabremos cuál eligen los académicos. Por lo pronto, mañana estará aquí en Hora 25 Carla Simón. A partir de las 10, las 11 en Canarias. Y el día en que esta reivindicación... ¡No es abuso! ¡Es violación! El día en que esta reivindicación se ha hecho ley. Hora 25. Marina Fernández. Aquí está tu manada, tranquila, hermana, aquí está tu manada, tranquila, hermana, aquí está tu manada. Que se lo pregunten a la que estuvo allí, a ver si ella piensa que fue un abuso o una violación con todas las consecuencias. Lo que pasa es que el que no ha estado no lo entiende. ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! Yo creo que con todo lo que estamos aquí estamos igual de cabreadas, porque no hay derecho. Si somos víctimas de una agresión sexual, tenemos que defendernos con uñas y dientes y arriesgarnos a que nos maten, a que nos señalen y nos digan que no ha sido para tanto. ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! Votación de conjunto del texto del proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual por tener la misma carácter orgánico. Votos emitidos 349, sí 205, no 141, abstenciones 3. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. Por aquí queremos empezar esta noche. El Congreso ha aprobado finalmente la Ley de Libertad Sexual, la conocida como Ley del Solo sí es sí, que da respuesta y de alguna manera es el resultado de la bofetada tremenda que supuso el caso de La Manada, la violación brutal, grupal en Pamplona a una chica de 18 años y que la Audiencia Provincial de Navarra primero y el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad después consideraron abuso y no violación. Tuvo que llegar hasta el Supremo la causa para que se fallara que lo que aquellos 5 hombres le hicieron a esta mujer fue un delito de violación continuado y en grupo. Con la ley que hoy ha quedado aprobada en el Congreso directamente, desaparece la figura del abuso, se pone el centro en el consentimiento y se desplaza, se saca del foco cómo responden o se resisten las víctimas de agresiones sexuales a esos ataques. Pero el texto es un avance en muchos otros sentidos. Teresa Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo principal, a partir de ahora el consentimiento expreso será la clave para juzgar los delitos sexuales. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Se acaba con la distinción entre agresión y abuso y se incluyen 2 nuevas agravantes, la sumisión química y que la víctima sea pareja o expareja del agresor. Se prohíbe la publicidad de prostitución y el Código Penal castigará tanto la difusión como la redifusión de fotos o vídeos íntimos sin el consentimiento de la persona afectada. La nueva ley penaliza también el acoso callejero, entendido como comportamientos o proposiciones de carácter sexual que generen una situación humillante, hostil o intimidatoria. Y además, las madres de menores asesinados en crímenes vicarios serán al fin reconocidas como víctimas directas y tendrán garantizado el acceso a las ayudas estatales. Gracias, Teresa. Una ley que ha salido adelante con 205 votos a favor y con el voto en contra del PP, de Vox y de otros 5 diputados, uno del PNV y 4 del Grupo Mixto, y que es el resultado de 6 años de reivindicaciones que explotaron de alguna manera con el caso de La Manada y las primeras sentencias sobre esa violación grupal. Yo creo que nos ha emocionado a todas leer lo que decía la víctima de La Manada. Ella decía que esta ley no es su ley, que esta ley es de absolutamente todas las mujeres. ¿Cuánta verdad tienes, compañera? ¿Cuánta verdad? Me emociona leer a la superviviente de la agresión de San Fermines del 7 de julio de 2016 diciendo: esta no es mi ley, es la ley de todas las mujeres. Pa'lante. Esto que han destacado hoy en el Congreso las diputadas Laura Berja y Sofía Castañón es lo que la víctima de La Manada le ha contado a Isabel Valdés, corresponsal de género del diario El País. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Porque esta mujer que ahora tiene 24 años, Isabel, siente que no ha hecho nada para que la ley de libertad sexual sea hoy una realidad. Sí, ella hizo lo que creía que tenía que hacer, sin más. Sin embargo, su madre, con la que también has hablado, sí destaca, sí te cuenta la valentía de esta joven que en ningún momento abandonó la batalla judicial. Ninguna de las dos lo hicieron. Y eso ha sido clave también para que
las reivindicaciones hayan ido a más, ¿no? Hayan acompañado el proceso. Yo tengo la absoluta convicción de que si esa familia no hubiera tirado hacia adelante de la Audiencia Provincial al Superior de Justicia, del Superior de Justicia al Tribunal Supremo, la calle en algún momento también hubiera parado y no lo hizo. Eso ha sido importante y es destacable, Isabel, porque las víctimas de violaciones tienen que soportar lo que se conoce como revictimización, ¿no? Que es ser cuestionadas durante los juicios, ser cuestionadas incluso por intentar llevar una vida normal después de lo que les ha pasado. Eso es lo que más se cuestiona, ¿no? Esta idea de víctima perfecta, que yo recuerdo un artículo de Manuel Javois, de nuestro compañero, que se llamaba así, Víctima Perfecta, y es cómo entiende la sociedad que se tiene que comportar una mujer que ha sufrido una agresión o que ha sufrido un maltrato. No existe un patrón, cada mujer se comporta de una forma diferente y reacciona de una forma diferente y es imposible absolutamente, te lo puede decir cualquier experta en este tema, cualquier psicóloga o psiquiatra, no puedes encajarlas en ningún patrón de conducta. De hecho, este verano hemos conocido condenas por violación que se han saldado con acuerdos entre las partes, con cursos de reeducación sexual para violadores, sin cárcel, y esto tiene que ver con la dureza del proceso también para estas mujeres. En parte sí, llega un momento en el que cuando tú te tienes que enfrentar a un proceso que no sabes cuánto va a durar, y normalmente dura muchísimo más de lo que tú querrías, prefieres abandonar. Yo sé que es difícil para la sociedad entender esto, pero una mujer que ha sufrido una violación, que además tiene que sentarse delante de médicos, psicólogos, policías, peritos, fiscales, abogados, una y otra vez. Imaginad eso durante 2, 3 o 10 años. Es duro y puesto que todavía los procesos penales se dan como se dan, hay mucha gente, y es muy lícito y absolutamente respetable, que diga que no. Habla contigo la madre de la víctima de San Fermín de un examen de conciencia social, y tú haces un repaso hoy en tu artículo efectivamente a la ruptura, ¿no?, a raíz de este caso entre la calle y el ámbito judicial, y cómo eso ha dado paso a los cambios políticos ahora legislativos. ¿Cuál ha sido para ti el momento clave de todo este proceso para que hoy tengamos esta ley? No lo sé, fíjate que lo he pensado muchísimo. O sea, ¿por qué en ese momento histórico, con todos los detalles de esa historia, se dio lo que se dio? Creo que fue un cúmulo de cosas, un encaje, digamos, perfecto para que hubiera un cambio socialmente, legislativamente, políticamente. Creo que quizás el paso de la Audiencia Provincial al Superior de Justicia, o sea, ese decir no, aquí no nos vamos a quedar, vamos a seguir luchando por lo que creemos que es justo, creo que eso es un paso. Pero creo que se retroalimentó. Es decir, una vez que la Audiencia Provincial emite un dictamen que no convence a la calle, la gente no sabía lo que esa familia iba a decidir, pero salió a la calle y dijo no. Y a la vez esa familia decidió que no. Y se fueron retroalimentando, yo creo. O sea, esto es un asunto totalmente personal, ¿no? Pero creo que unas empujaron a otras y que sin el apoyo de unas y otras nunca hubiera pasado, pero está claro que era el momento perfecto. La ley es un gran paso adelante, pero con ella no termina ni mucho menos lo que es un problema, que es la cantidad de estudios que señalan que los jóvenes banalizan la violencia sexual, la violencia de género, la cantidad de vídeos, por ejemplo, que circulan en redes sociales caricaturizando la idea del solo sí es sí, ¿no?, presentándolo como si hiciera falta firmar un contrato para tener relaciones sexuales. Hay una especie de brecha de género en este caso también, pero apuntando hacia lo masculino, y es que durante los últimos años hemos hecho una reeducación o un intento de educación y de pedagogía, sobre todo hacia las niñas y las adolescentes, y ellos se están quedando atrás. Sabemos que a toda revolución hay una contrarrevolución, sabemos que va a haber parte de esta sociedad que va a ir en contra del feminismo y de lo que exige el feminismo, pero sí que tenemos un vacío en el hecho de cuando estamos criando y educando a los más pequeños, no es solo a ellas a las que tienes que decirles haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana, eres libre para moverte por donde quieras y con quien quieras, hay que enseñarles también a ellos. Se está generando una especie de escalón. Yo tengo muchísimo miedo, de verdad, de que pasen 10, 15 años y que los niños y las niñas que estamos criando hoy choquen. Y eso ya está pasando. Porque si tú ves los estudios y los datos del INE, de FAD, del Centro Reina Sofía,
ves cómo ellas siguen subiendo en el peldaño de decir soy feminista y creo en el feminismo, y cómo ellos o se quedan estancados o incluso bajan en el porcentaje. Y eso a la larga es un problema. Pero por terminar con buen sabor de boca, Isabel, hoy es un día para celebrar. Yo ya vengo de celebrar. Yo vengo del sola y borracha, quiero llegar a casa. Yo ya me he bebido una cerveza y de verdad que hoy, profesionalmente y personalmente, creo que todas las mujeres feministas que han vivido los avances sociales en los últimos 10 años y que se dedican al periodismo están viviendo este día con mucha emoción. Pues Isabel Valdés, periodista del País, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. A vosotras. No sé si habéis podido leer el artículo de hoy de Isabel en el País, ese repaso a un despertar social, Natalia, que hoy se ha traducido en ley. Sí, a mí, bueno, por supuesto he leído el artículo estupendo que ha escrito mi compañera Isabel, pero me ha dado mucha pena hoy en cómo ha transcurrido el debate en el Congreso, ¿no? Porque al final se está hablando de violaciones, de víctimas de trata, es decir, de mucho dolor. Y hemos escuchado unas cosas bochornosas en el Parlamento español. Y aterradoras también, diría. Y aterradoras, como pues Vox, la diputada de Vox ha llegado a decir que esto era una ley literal, para acabar con el hombre blanco heterosexual, que ella estaba tan en contra de la mutilación genital femenina como de la masculina. Le faltó decir que también de los matrimonios forzados a hombres, cuando se sabe que obligan a hombres a casarse con mujeres 30 años mayores que ellos. En fin, o sea, me ha parecido el colmo de la frivolización. Y por primera vez en muchos meses me he preguntado qué hace esa gente ahí. O sea, de verdad, no he entendido qué hace esa gente ahí, porque ya no es una cuestión de ideología, es que se esté hablando de violaciones, de víctimas de trata, es decir, de mujeres que vienen aquí engañadas por una pareja o pensando que vienen a cuidar niños o a limpiar casas y las esclavizan sexualmente, les dan palizas, les quitan todo y que eso se reduzca. Esto es una ley para acabar con el hombre blanco heterosexual, que se diga eso en un parlamento de un país moderno, que lo diga una persona que cobra un sueldo público, de verdad me ha dado vergüenza ajena y después bastante pena. Yo estoy feliz, la verdad, y me gusta un poquito más mi país, sinceramente. Creo que esta ley era absolutamente necesaria, y tan necesaria es como innecesarias son las palabras necias de esa diputada de Vox. Yo hoy estoy mucho más feliz que lo que me entristece escuchar esas palabras de esa mujer. A Vox lo empezó a poner en su sitio la sociedad andaluza y creo que la sociedad española lo va a terminar de poner en su sitio. Son formas de hacer política que no tienen espacio o que no deben tener espacio y que cada vez su espacio se está reduciendo más, y a mí eso me alegra muchísimo. Aspectos de la ley que creo que son fundamentales y que a mí me hacen sentirme más tranquilo, pues que no se pueda hacer que una chica o un chico sufra acoso con un vídeo de cualquier tipo de orientación sexual. Hay muchos casos de suicidios en personas jóvenes que han sufrido eso. Pues hoy mi país es un poco más justo y yo me felicito muchísimo por ello. Y creo que el ruido de esos que están en las antípodas de la normalidad, hay que dejarlo en eso, en ruido, en empobrecimiento. Y yo creo que, insisto, Andalucía empezó a ponerlos en su sitio, porque fue una campaña muy parecida a lo de hoy, una campaña fuera de foco, fuera de lo que podía sentir cualquier persona normal, y oye, recibieron un frenazo, y yo creo que cada vez que hacen posicionamientos de este tipo que están en contra de lo que piensa cualquier persona razonable, se alejan de cualquier público normal. Y yo creo que eso es beneficioso para todos los que creemos en la democracia. Insisto, hoy es un día feliz y creo que hoy España es un país mejor, algo mejor. Ahora
hay que cumplir y hay que desarrollar todo esto que hemos aprobado. O sea, que no se pueda hacer publicidad de los prostíbulos, que no se pueda hacer publicidad de la prostitución, me parece un gran logro, un gran logro. Tenemos un problema en la educación, lo decía nuestra compañera Isabel, la pornografía y el consumo de pornografía a ciertas edades es un problema. Y creo que ahí también habrá que legislar y habrá que buscar ventanas. No seremos un país menos libre si la gente tiene acceso un poco más difícil a la pornografía en ciertas edades. No. Hay cosas que no se trata de libertad. Hay momentos en los que uno ya puede elegir porque tiene una madurez y otros que no, porque confunde y distorsiona la realidad. Tenemos sobre un problema. todo que haya una educación sexual efectivamente, contrarreste para que no se sustituya sin esa falta duda de educación con lo que efectivamente se ve en la pornografía. Daniel. Creo que esta ley representa con especial claridad, y en estos momentos es muy interesante hacer hincapié en ello, el proceso político. El camino que sigue una idea desde que explota en sociedad hasta que acaba siendo ley. Mira, yo recuerdo hace ya 6 años que me acerqué de espectador a las concentraciones que se daban en diferentes sedes judiciales. Había muchas chicas jóvenes, muchas mujeres, y había mucha indignación. Pero también había mucha estupefacción, porque generalmente la calle no está en contacto con la ley, y entonces de repente muchas personas, entre ellos yo, me enteré aquel día de las diferencias entre abuso, violación, no entendíamos cómo podía haber sucedido esto. Sobre todo, además de la indignación, había una gran estupefacción. Han pasado 6 años y eso se ha hecho ley. Creo que uno de los efectos que ha tenido la pandemia ha sido una ruptura brutal con la anterior década. Parece que lo que ha pasado después del 2020 nos quita todo lo que pasó anteriormente. La década pasada fue un pasodoble apasionado entre el cambio y la resistencia. Hubo mucho cambio en este país y hubo mucha resistencia al cambio. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso especialmente? Ha sucedido que había un movimiento político organizado. Es decir, claro que hubo indignación, claro que hubo estupefacción, pero había feminismo. Había un movimiento político organizado que se llamaba feminismo y que impulsó esta idea para que llegara, primero, a los partidos políticos que así la han querido recoger, y para que de esos partidos, al final, mediante unas votaciones, se conformara un gobierno y se conformara un Congreso. Y esto ha dado, 6 años después, una ley que recoge aquella chispa y aquella indignación. ¿Por qué creo que hay que hacer hincapié en esto? Porque estamos en un momento que estamos entrando en el reino de la antipolítica, donde mucha gente va a decir constantemente votar no vale para nada, organizarte no vale para nada, lo de la política es un rollo, pasa de la política. No. Esto es política. Es política lo que se hace en un congreso, es política lo que se hace en un gobierno, pero es política lo que se hace también en la calle. Organizarte y luchar por cuestiones que crees para mejorar tu país vale para algo. Y cuando se tiene un movimiento político organizado como el feminismo, al final se obtiene un resultado. Y esto, la gente más joven que nos esté oyendo, que por favor se lo grabe en la cabeza. Y para acabar, lo de Vox es parte también de este movimiento. A causa de aquellos cambios hubo una reacción, nunca mejor dicho. Una reacción que quiere impedir a toda costa los cambios en este país, que quiere impedir que la anterior década acabe transformándose en algo y sobre todo que la gente saque la conclusión de que cuando te mueves suceden cosas en tu país, que puedes cambiar las cosas. De tal manera que esta reacción, que actúa furibunda contra esos cambios, lo que pretende es precisamente eso, es echarlos por tierra, pero además decir a la gente no, movilizarse no vale para nada. Pues sí vale. Y ya que esto nos ha llevado a hablar de Vox, Natalia, ¿tú también crees, como apuntaba Santiago, que ha empezado a deshincharse el fenómeno? Bueno, es verdad que en las encuestas están perdiendo fuelle y Andalucía, entre otras cosas, tenía que ver con el histrionismo, con esas expresiones fuera de tono de Macarena Olona que le salieron mal. Pero bueno, ya ha llegado al Congreso y parece que van a seguir por esa línea. A mí me gustaría, de verdad, que eso se consolidase y que fueran perdiendo fuelle y desapareciendo, y que dentro de un tiempo ni nos acordemos de las barbaridades que han dicho en el Congreso. Pero creo que ellos están ahí en parte por Cataluña. Es una reacción
al proceso. Y otra parte muy importante, no sé atribuir los porcentajes, es una reacción al feminismo. Y representan, ahí sí que creo que representan a más gente de la que ocupa los escaños en el Congreso de los Diputados, ¿no? Han conseguido, como mínimo, confundir a muchas personas, pues madres. Yo he hablado con personas que no necesariamente votan a Vox o ni siquiera a veces a la derecha, y que han pensado que esto, que a sus hijos que estaban... Que se les pervierte, por ejemplo, si se les da un curso de educación sexual, es algo que ha dicho Vox. Sí, que ellos que prefieren darles esa información en casa, o que su hijo ahora está en peligro porque puede venir cualquier chica y acusarles de violación, como si eso fuera una cosa que se hace gratuitamente, ¿no? Sí. Es verdad que eso de alguna forma ha calado. 205 votos, que son los que ha tenido hoy la ley, tal y como están las cosas, son muchísimos. Muchos votos. Son muchísimos. Pero bueno, y estando muy contenta, como han dicho mis compañeros, con que esto haya salido adelante, creo que hay también ahí detrás una cantidad de gente como mínimo desinformada o mal informada, y que no apoya lo que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados. Yo fijaros, yo insisto en lo de Vox, no tengo ninguna duda que se ha desinflado, que es un proyecto político, porque si recordáis cómo empezó aquella campaña, Macarena Olona empezó aquella campaña ofreciéndole vicepresidencia a Juanma Moreno. Sí. Así empezó, dilerante, esta campaña. Y ha terminado haciendo la señora el camino de Santiago a su aire, o sea, se fue porque tenía una enfermedad, ahora ha reaparecido poniendo un tuit a las 3 de la mañana. Vox ha empezado a comportarse como un partido desorientado, con sus liderazgos puestos en cuestión, y bueno, yo creo que eso es una buena noticia para este país. Y hay una cuestión más. Antes de las elecciones autonómicas andaluzas, ya Vox no era capaz de marcar en la agenda al PP. El cambio en la dirección del PP, la vuelta de las canas a la planta séptima de Génova, ha hecho que cambie el foco. O sea, Santiago Abascal tenía una posición de fuerza o sobrada frente a un político de su misma generación y sin experiencia de gobierno, como era Pablo Casado, y en el momento que ha aparecido en la escena un varón con mayorías absolutas, con canas y con tranquilidad y sosiego, no solo es que las encuestas hayan disparado las expectativas de voto del PP, sino que la actitud del liderazgo de Santiago Abascal ha sido absolutamente reducido y aplastado. E insisto, uno de sus mayores valores, que era Macarena Olona, pues anda haciendo el camino de Santiago de una manera extraña, pagándole y subvencionándole a quien le acompañe y no pueda, una cosa que suena a cualquier otra cosa que no sea la política. Y una cuestión más, estos señores alimentan su política y su forma de hacer política del odio y de la necesidad de la gente. Y lo hacían, como tú muy bien dices, Natalia, con Cataluña, con esa gasolina de Cataluña. Ahora mismo ese debate a la gente le importa un auténtico bledo. Ahora mismo lo único que le importa a la gente es la inflación, y si va a llegar a final de mes, y si el champú está más caro, si el aceite le cuesta el doble que el año pasado. No está para guerritas ideológicas, no está. Entonces el foco de Vox se va desvaneciendo, y a mí me parece, como he dicho antes, una magnífica noticia. Puede ser, pero hay que ser cautos por una cuestión. Es verdad que Vox puede desinflarse, es verdad que incluso Vox puede acabar en la intrascendencia más absoluta. Estamos en un panorama político muy cambiante, donde partidos que tenían 50 y pico diputados pasan a 10, donde las opciones políticas bajan y suben de una forma tremenda, ¿no? Pero detrás de los partidos hay ideas, y las ideas calan en la sociedad, y también calan en sectores que no son la representación concretamente de esos partidos. Yo soy de los que creo, y lo he defendido así muchas veces, que la ultraderecha en este país no es un partido, es algo más, es una trama que está instalada en los poderes públicos, en los poderes privados y en el panorama político más allá de Vox. O vaya trama, macho.
porque hoy ha salido una ley. Quiero decir que la trama debe tener cada vez menos poder, porque no es capaz de frenar un movimiento como el feminismo. Que puedan tener éxitos, que puedan tener fracasos. Es cierto, esto es una cuestión, como decía antes, de contraposición de fuerzas. Decir, esto es lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? De la conspiración, pues llegaste a vicepresidente con una conspiración. Esa cuestión amigo. Está ahí dentro, no es ninguna conspiración, es una realidad histórica. Es decir, en España no hubo unos determinados procesos democráticos de vaciamiento de determinadas instituciones públicas, pero sobre todo en esos últimos años lo que hemos podido ver es una emergencia de movimientos ultraderechistas, desde los medios de comunicación hasta el poder económico y político. Y a la ultraizquierda La también. cuestión fundamental, sí, con una diferencia, y es que la extrema izquierda, cuando ha llegado al gobierno, hace leyes. Y esta gente, cuando está en la oposición, sí, está en el gobierno, sí. Tú verás, quiero decir, si constantemente se califica Podemos, Izquierda Unida de extrema izquierda, pues que les tienes. Digo la extrema derecha, ¿dónde está en el gobierno? La extrema derecha en el gobierno, por ejemplo, está en Castilla y León. Es la única anécdota. Y en la Comunidad de Madrid. Bueno, la Comunidad de Madrid no La Comunidad de Madrid, la extrema derecha está en la Comunidad de Madrid. No está. La cuestión fundamental que hay que entender es... ¿Dónde gobierna Vox en la Comunidad de Madrid? La derecha, que se ha vuelto loca en todo el mundo, no solo en España. Hemos visto movimientos en Estados Unidos, en Francia, en Italia, hasta en la India. Hay que comprender algo, que es que en el año 2008, cuando llega la gran recesión y el proyecto neoliberal empieza a acabarse, a una gran parte de la derecha mundial se le acaba el proyecto con el que ha jugado en las últimas décadas. Y ante esa falta de horizonte, es decir, ante seguir bajando impuestos, desregulando lo público, parte de esa derecha entra en caos. Y la única reacción que tiene, o la única forma que tiene de enfrentar el futuro, es saboteando la propia democracia liberal. Y así tenemos un sector en el Partido Popular que es tan radical o maxe Vox, que es Isabel Díaz Ayuso, que tiene una forma de entender la política que se basa constantemente en la adulteración de la verdad, en plantear batallas culturales, en incluso un tono mesiánico. La semana pasada hablábamos por aquí del golpe en Norteamérica, de la ultraderecha norteamericana, y se parecía de una forma muy tajante. Es decir, Vox, con esto estoy diciendo que Vox podrá desaparecer, aumentar, bajar, pero que estas ideas van a estar ahí. Y tenemos el ejemplo en las medidas energéticas, en el debate que ha habido, que llevamos 3 semanas con ello, donde Feijóo al final se ha visto absolutamente condicionado por Ayuso. Esa es la cuestión. De eso vamos a hablar enseguida. No quiero que nos adelantemos en los debates, porque además hay otras 2 leyes que la ministra de Igualdad ha dicho hoy que se propone aprobar antes de que termine el año. Otras 2 leyes, la ley trans y la ley del aborto, que también van a generar seguramente este choque entre el gobierno y la oposición. Teresa Rubio, vuelvo contigo. La nueva ley del aborto y la ley trans, y para conseguirlo, ha dicho la ministra, van a tener una actividad parlamentaria muy intensa y van a contar no solo con el gobierno de coalición, también con la mayoría feminista del Congreso y el Senado. Tanto la ley del aborto, la nueva ley del aborto, como la ley trans y de derechos LGTBI estén aprobadas antes de que acabe el año. Estas leyes son leyes de todas las mujeres de nuestro país, de las personas LGTBI de nuestro país y también de esta mayoría parlamentaria, no solo del gobierno de coalición, que asumimos nuestro papel y nuestra responsabilidad de coordinar y de liderar esas propuestas legislativas, pero son leyes que son de esta mayoría feminista del Congreso y del Senado. La ley de salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo va a permitir el aborto a chicas de 16 y 17 años sin la obligación de contar con el permiso de los padres, garantiza que se podrán realizar en la sanidad pública, contempla bajas laborales por reglas dolorosas y bajas preparto desde la semana 39 de gestación. Otras 2 leyes, Natalia, en las que vamos a ver seguramente a la extrema derecha reaccionar de la forma más furibunda. Sí, bueno, porque además ya llevan meses calentando el asunto. Y el PP tiene una posición también complicada con estos 2 temas. Yo creo que no sabe moverse en estos temas, aunque luego se queja muy a menudo de que la izquierda le arrebata la bandera de los temas sociales. A veces es que también ellos dejan que se las quiten sin aclarar cuáles son bien sus posiciones. El PP tiene recurrida en el Constitucional la ley del aborto. La actual. Y hoy es muy complicado sacarle una respuesta clara y diáfana de qué es lo que opinan, más allá de que se oponen a
a que las menores puedan abortar sin consentimiento de sus padres, ¿no? Que creo que además eso en concreto se hace para casos muy, muy específicos. Iba a decir un nombre, pero no lo voy a decir. Si tu padre es una persona especialmente retrógrada, que no va a entender que con 15 años no estés preparada para ser madre y que quieras interrumpir un embarazo y pretenda obligarte. Está hecho para esos casos. Creo que en la mayoría de los casos, si hay una relación normal con los padres, como es la mayoría de las relaciones que tenemos con nuestros padres, esa niña va a hablar con ellos y les va a pedir ayuda, ¿no? Pero les han preguntado hasta la saciedad, a Casado primero, ahora a Feijóo, y no hay manera de sacarles de ahí. Y creo que es porque no lo tienen muy claro ellos mismos, ¿no? Les pasa con esos temas, con el aborto, con la eutanasia. Rajoy terminó retirando el proyecto de ley del aborto porque entienden, por un lado, que en su ideario está ir en contra de eso, pero a la vez también ellos hacen sus propias encuestas y descubren de repente un día que la mayoría de votantes del PP pues no ve con tan malos ojos el aborto en una ley de plazos, ¿no? En unas condiciones, o la eutanasia para algunos casos. Entonces se dan cuenta, hay esas corrientes y a veces tiran para un lado, a veces para otro, y en general ahora están en ni sí ni no, son en la cobardía al final. Santiago. Pues fíjate, yo creo que abortar es un derecho que tienen las mujeres, y parto de esa base, así lo siento yo, pero en mi familia, en mi grupo de amigos, hay personas que no lo ven como lo veo yo, lo ven de una manera totalmente distinta, por educación, por cultura o por lo que sea. Y yo no les califico de retrógrados, creo que no se han visto en una situación a lo mejor que les haya marcado como para cambiar esa manera de verlo, ¿no? Yo en debates como estos, y creo que el PP en algunas ocasiones lo ha hecho, creo que se debe apelar al voto de conciencia. Libertad de voto en conciencia. Bueno, eso ya lo hay, se metió. Sí, pero creo que son debates donde uno, aparte de lo que diga su partido o de lo que piense su partido, uno tiene un pensamiento único, interior y propio. Y es una cuestión que puede ser un diputado de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, del Partido Popular, del Partido Socialista o del cualquier otra formación, y tener un límite y tener una manera de verlo. Te puede también frenar que pienses que los 16 años no es la edad madura para tomar una decisión que te va a acompañar toda la vida. O sea, hay muchísimos condicionantes, y parto de la base de que es un derecho, que no creo que haya que acortar nunca en derechos. A nadie le ponen una pistola para ir a abortar, a nadie. Porque los derechos no te obligan a ejercerlos, ¿no? Efectivamente, pero creo que en esto hay que ser muy respetuoso con el que piense de una manera y con el que piense de otra, porque seremos mejor país si ganando en libertades somos capaces de respetar a los que piensan de otra forma. Sí, pero es un argumento tramposo, efectivamente, por lo que dice Marina. Desde mi punto de vista no intento hacer ninguna trampa. No digo el tuyo, Natalia, digo el de la gente que se opone. Si es un derecho, es un derecho. Y entonces, oponerse a un derecho quiere decir que tú no crees que todos seamos iguales. Puedes creer, ¿no?, que el derecho no es. Si tú crees que los gays no se pueden casar, crees que un gay es menos que tú. Porque no se puede casar. Yo no mezclaría asuntos como. Bueno, son los asuntos para mí tienen libertad distintos. de conciencia los partidos, sí, o que se quiere meter ahí, ¿no? Y luego, efectivamente, es que nadie te obliga a abortar y nadie te obliga a casarte. Es un derecho que está ahí para que lo disfruten quien puede haber personas, Natalia, que entiendan que los 16 años es una edad apresurada para tomar una decisión, y que eso sea lo que les haga no estar a favor o pensar que ese derecho no debe ejercerse con esa edad, y no tiene por qué ser tramposo ni nada parecido. Que toda la gente recibiera una educación religiosa, pero España es un estado laico, entonces recibes una educación religiosa si tú tienes unas creencias religiosas, y si no, pues vas a un colegio laico, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, pero a mí como padre, por ejemplo, que soy muy respetuoso con lo que piensen mis hijos y cada uno piensa de una manera y son cada uno de una forma, creo que mi hija a lo mejor con 16 años no tiene la madurez suficiente para tomar y enfrentarse a un reto así. Sola. Es verdad. Sola. Es verdad que y lo digo como padre. Que quizás tampoco para llevar a término, ¿no? Un embarazo o la maternidad. Probablemente tampoco. Hay determinados asuntos que es muy interesante verlos con la evolución del tiempo. Es decir, el aborto es un asunto que siempre sobrevuela el debate político y no es algo que tenga una curva temporal de avance constante. Nos ha parecido hasta ahora que lo tenía, pero cuando te vas a Estados Unidos y ves que de repente se echa por tierra una sentencia de los años 70 y resulta que ya hay estados en Estados Unidos en los que el derecho al aborto deja de existir y directamente tiene que haber una emigración, vamos a llamarlo, un éxodo de mujeres a otros estados para abortar. Ojo, las que tienen dinero y se lo pueden pagar, porque las otras no lo pueden hacer, las que no tengan la posibilidad de ello. Te das cuenta que los derechos no se alcanzan en una progresión histórica, sino que es precisamente lo que decíamos antes, el esfuerzo organizado de mucha gente, el que hace avanzar a la sociedad. Cuando ese esfuerzo, cuando ese avance cae o es menos potente o viene una reacción en su contra, podemos asistir a flechas históricas a la inversa. Claro que es absolutamente respetable que haya gente que crea que el aborto, otras cuestiones, no tienen que ser aplicables en tal edad, en tal cuestión. Yo recuerdo que en los años 80, recuerdo por hemerotecas, cuando se aprobó la ley de supuestos. Aquí teníamos a la señora Teresa de Calcuta rezando de rodillas y un lío fenomenal que se montó, este país iba a convertir en un desastre. Cuando se aprobó esa ley, durante casi a lo mejor 15 años, 20, la derecha empezó a apartarlo, lo había perdido. O quizás lo había asumido, que es verlo de otra manera diferente. Pero, sin embargo, en los últimos tiempos empezamos a ver cómo el aborto empezó a ser otra vez batalla para la derecha. Y vimos cómo Gallardón tuvo que dimitir y vimos cómo ahora la derecha actual, el Partido Popular actual, tiene posiciones más conservadoras en este asunto de las que tenía hace 20 años, más que el Partido Popular de Aznar. Esto es interesante observarlo, interesante observar esta contradicción de términos. Al final la cuestión no es tanto lo que cada uno de nosotros creamos con respecto a determinados temas morales, sino cómo articulamos las medidas en sociedad para el que así lo quiera, así lo necesite o así lo desee, tenga acceso a ello. Porque al final, y esto es una cuestión que acaba sucediendo, las familias, los entornos culturales, los entornos sociales y económicos tienen muchísimo peso para que algunas cosas pasen, otras no. Pero la política está precisamente para brindar la oportunidad igualitaria de que una mujer, aunque venga de un entorno social que no le permita abortar, aunque no tenga el dinero para poder abortar, aunque no tenga la posibilidad cultural, digámoslo así, de haber accedido ahí, tenga las posibilidades para poder hacerlo. Esa es la diferencia. Vamos a dejarlo aquí, que quería empezar por este asunto, pero tenemos que hablar del debate sobre el decreto de ahorro energético. Hacemos una pausa y vamos con ello. Hora 25. Marina Fernández. El Gobierno se ha estrenado en la primera gran votación del curso político haciendo gala de la mayoría de la investidura, que una vez más lo ha respaldado, convalidando el decreto ley que incluye el plan de ahorro energético y otras medidas como la gratuidad de los viajes en cercanías y media distancia, el aumento del importe de las becas académicas y las ayudas directas al transporte por carretera. Sigue viva, por tanto, esa mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo en sus iniciativas, aunque hoy los socios habituales le han reclamado más diálogo en adelante y han avanzado cambios que quieren introducir en el decreto durante su tramitación como proyecto de ley. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con un hemiciclo casi vacío porque el voto era telemático, el Gobierno ha sacado esta primera votación del nuevo curso político y lo ha hecho con una amplia mayoría. En total, 187 síes frente a los 161 noes de la derecha. Los socios de la investidura han facilitado un pleno sin sobresaltos, dejando atrás de momento el voto de infarto de la reforma laboral o los desencuentros con Esquerra que provocó el caso Pegasus. Pero aunque el voto ha sido a favor, ha habido críticas, sobre todo a las formas. Podemos estar de acuerdo con el fondo del decreto, pero no con las formas. Y esto es lo que hemos venido criticando. No esperen al último momento y no tienten a la suerte porque algún día las cuentas no van a salir. Critica Idoia Sagastizábal, diputada del PNV, la falta de diálogo del Gobierno, pero hay también críticas sobre el fondo. Joan Capdevila, de Esquerra. Y una vez más, algunas de estas medidas nos parecen correctas, otras no, y muchas otras nos parecen insuficientes.
Parece que son medidas más efectistas que efectivas y se quedan ustedes muy cortos. Y también desde Más País o desde Bildu, Merche Pirúa pide más diálogo y más audacia. Pedimos que además de medidas puntuales y temporales, comiencen ya a tomar medidas estructurales y permanentes, mucho más audaces. Al final, como pedían algunos socios, el decreto se va a tramitar como proyecto de ley. Algunas de las medidas ya están en vigor, otras empiezan a aplicarse en los próximos días, pero ahora se inicia otra tramitación en el Congreso y los grupos podrán presentar sus propuestas. Según el acuerdo al que ha llegado Esquerra con el Ejecutivo, el Gobierno se ha comprometido a completar esta tramitación en 4 semanas. El PP ha votado junto al resto de la derecha en contra del decreto. La ministra Raquel Sánchez, la encargada de defender el texto en el Congreso, ha recordado a los populares que lo que consideran un parche o frivolidades, como fijar límites a los termostatos o apagar escaparates, ahora es lo mismo que va a hacer para ahorrar energía el gobierno de Alemania, al que tantas veces mira el PP como espejo deseable para España. Sí, entramos en un curso político marcado por la campaña y el Gobierno pone el foco en el no del Partido Popular. Habla la ministra Raquel Sánchez de un partido negacionista, obstruccionista y sin sentido común, diciendo no a las medidas que exige Bruselas y que están aprobando otros países de la Unión. El Partido Popular ha demostrado de nuevo que no tiene sentido de Estado, que no tiene tampoco sentido común. Sabemos que el Partido Popular de siempre sigue anclado en el no, para seguir siendo la derecha más rancia, más retrógrada y más conservadora de la Unión Europea. Durante el Pleno, la ministra ha apelado en varias ocasiones al PP, pidiéndole que recapacite y cambie el sentido de su voto, pero Cuca Gamarra ha defendido el voto en contra del Partido Popular con duras críticas al Gobierno. Lo que nos pasa es que tenemos al peor gobierno de Europa, el gobierno más caro, más ineficiente y más insolidario de la democracia española. Ha reprochado además Gamarra la falta de diálogo del Ejecutivo. Hay que llamar también al Partido Popular y hay que sentarse con él, cosa para lo cual no hemos recibido ni una sola llamada. Y le ha respondido la ministra Raquel Sánchez. Cuando intentamos hablar y dialogar con el Partido Popular nunca encontramos a nadie que se ponga al teléfono y me consta que ha habido compañeros y compañeras diputadas que han intentado ese contacto con el Partido Popular y que no ha sido posible. El curso político arranca así, con el PP y el PSOE completamente enfrentados. Por cierto, el Partido Popular ha votado en contra de este decreto, como Vox y Ciudadanos, pero sí ha facilitado la convalidación de los otros dos que se votaban hoy, el del nuevo sistema de cotización de autónomos y el de las medidas para hacer frente a los incendios. Gracias, Sara. Bueno, pues parece que termina, ¿no?, el que ha sido el asunto, la polémica política del verano. Natalia, eso sí, con el Gobierno y el principal partido de la oposición, que parece, lo decíamos al empezar, que es imposible que lleguen a entenderse. Es imposible, además, cada mes que pase y nos acerquemos más a las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene, va a ser todavía más difícil. Aquí efectivamente hay dos cosas, las formas y el fondo. En las formas tiene razón el PP, Esquerra, PNV, todos los partidos que gobiernan comunidades autónomas distintas al PSOE, que se han quejado de lo mismo, que es que no se lo habían consultado, no les informaron de las medidas, ¿no? Y eso lo reconoce el propio Gobierno, porque las medidas del decreto que se aprueba el 1 de agosto se terminaron de perfilar el fin de semana anterior. No dio tiempo a consultarlas con ellas, ¿no? Eso por un lado. Pero luego está el contenido. Y aquí, y esto me parece ya bastante grave, porque hoy es 25 de agosto, esto se aprobó el 1, y o no se lo han leído todavía, o se lo han leído y les da igual lo que dice. Porque una de las cosas que criticó, por ejemplo, Feijóo del decreto es que qué disparate era poner la misma temperatura en una librería y en una tienda de congelados. Bueno, creo que ni él se cree que se ponen los congelados a 27 grados. Pero fue lo que dijo. Y hoy ha hecho un ejemplo parecido diciendo que qué disparate que una tienda que abre más allá de las 10 de la noche tenga que apagar su escaparate. Evidentemente no van a ciegas los locales que están abiertos a las 11 de la noche. Pero bueno, habrá alguien que se lo crea. Y eso es un ejemplo de frivolidad, que es justo la palabra que él ha elegido para criticar ese decreto que viene de un compromiso europeo, que se hace con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es del PP europeo, es decir, de la misma familia política que Feijóo. Así que ha habido bastante frivolidad, pero creo que por el lado del PP,
que podía haber salido hoy perfectamente, subirse a la tribuna, que es para eso, para hacer la queja, decir, oiga, como ha hecho el PNV, como ha hecho otros partidos, de decir, esto es una medida muy importante, vamos a tener que seguir tomando medidas en septiembre, las van a aplicar las comunidades autónomas, las están aplicando ya las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por favor, la próxima, consúltenos, porque a lo mejor tenemos ideas o podemos mejorarlas y tal. Dicho esto, vamos a votar a favor porque por responsabilidad, porque la situación, la incertidumbre nos pide ahorrar y en este momento, pues pese a que no nos han gustado las formas, apoyamos el fondo, pero no hay manera. Bueno, hoy ha salido con el apoyo de los socios de investidura el decreto. Lo han sudado. Ha sido un decreto sudado. 271 sís y mucho ruido, muchísimo ruido. Y no solo por parte del Partido Popular, sino de los propios socios. El gobierno no acertó en la manera de plantear un asunto tan sensible y que además no va a ser flor de un día, sino que además va a ir empeorando y se van a tener que poner medidas sobre la mesa más duras. Yo creo que erró en las formas y en el fondo también. En las formas porque hubiera sido muy fácil, si tú quieres elevar y hacer importante y grande algo, tienes que darle esa importancia. Una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias hubiera sido ideal para que todos los alcaldes, que en cierta manera tienen que explicar y hacer que sus ciudadanos comprendan esta medida, no tuvieran una oposición. Hubiera sido también ideal convocar la conferencia de presidentes. No puede ser que aquello de la pandemia, de la cogobernanza nos quede tan lejos. O sea, aquello era una buena palabra que debe aplicarse. El gobierno le ha dado el caldo de cultivo ideal a quien quería hacer el rebelde con esto. A mí me parece que hoy el tono de la ministra no es el adecuado. No es el adecuado. No es el adecuado porque calificar así al principal partido de la oposición no me parece acertado. Pero tampoco es que me parece diciendo que los congelados a 27 pero grados. Tampoco me parece. El principal partido de la Tampoco oposición. me parece. Si me dejas acabar, vas a ver que estamos muy de acuerdo. Pero tampoco me parece nada acertada. No sé yo si tanto, ya veréis Santiago. Que sí, ya veréis que sí. Pero tampoco me parece nada acertada la palabra elegida por el Partido Popular de frivolidad. Esto no es una frivolidad, estamos en un momento de guerra y va a haber que tomar medidas mucho más importantes. Pero insisto, ni los unos han estado bien, ni los otros han terminado de estar bien. En esta ocasión ha habido partidos de esos del apoyo en la investidura que han ido con el disparo mucho más acertado y que han hecho un diagnóstico, para mí, mucho más positivo que el que han hecho los dos grandes partidos. Y sacan algo. Y me quedo con eso, ¿no? Que esto va a tener posibilidad de enmienda. Y ojalá en las enmiendas, en el proceso de enmiendas, el ciudadano al final gane. Y entre todos mejoremos el clima de este país. Y digo el clima de este país político, el poder respirar, o sea, que todo no sea una guerra, que todo no sea una trinchera, porque vienen momentos duros y vienen momentos muy difíciles donde todos vamos a tener que arrimar el hombro. Ya esto no es cuestión de que queden 270 y tantos días para unas elecciones. Es que a lo mejor dentro de 200 días no hay gas y no podemos abrir las calefacciones y estamos hablando de otra cosa, de fábricas cerrando. O sea, tenemos que ser responsables y darnos cuenta que enfrente tenemos un señor que está como una reverenda cabra. Y que tiene en la mano Cerrarnos la llave del grifo del gas. Van a poder introducir cambios los socios de la investidura, los diferentes grupos políticos, porque se va a tramitar como proyecto de ley. Esto, sin embargo, que es algo a lo que ya se abrió ayer el gobierno, al PP ya no le servía. Quiero decir que entonces es la crítica, pero luego no el aprovechamiento, ¿no?, de la posibilidad de mejorar en lo que crea que hay que mejorar este decreto. Daniel.
llevamos ya muchas semanas intentando ponerle cascabel al gato, ¿no? Y entonces cada semana que pasa yo diría que hay que buscar un nuevo argumento para contar algo que ha transformado un tema que apenas era, ¿cómo decirlo?, de un peso estructural importante en algo que se ha convertido en un debate, en una nueva guerra cultural más. Es que en otros países no ha habido ningún debate. En otros países ha habido, y fíjate que me llamó mucho la atención Macron, el discurso del fin de la abundancia, ¿no? Este discurso es un discurso muy interesante, porque por un lado yo creo que acertado, o sea, lo que está hablando es que entramos en un contexto diferente a todos los niveles, y no solo por la guerra. Muy dramático el tono de Macron ayer. Maneja muy bien la retórica, maneja muy bien lo que quiere decir. Creo que tiene razón en algunas cosas las que dice, pero creo que por otro lado es muy criticable, como mucha gente le ha dicho, es el fin de la abundancia ¿para quién? Y aquí estamos hablando de la gestión de la frustración, que hemos insistido mucho en esta misma tertulia. Es decir, si hay falta de abundancia, si hay escasez, que sea equitativa. Porque a ver, si a mí me está pidiendo usted que tengo que hacer no sé qué, la luz tal, y luego vamos a estar viendo cómo otros no lo están haciendo, los que más poder tienen, los que más dinero tienen. Este va a ser el principal conflicto al que nos vamos a enfrentar. Pero baja eso a los ciudadanos, a la manera de hacer política que tienen muchos. ¿Usted cómo me va a hablar de que yo me apriete el cinturón si usted está todo el día viajando en Falcon y si usted tiene 20... Sí, pero eso es de un populismo eso funciona muchísimo. Tan brutal. Pues contra eso hay que luchar, porque no tiene sentido. Mira, desde hace 10 años, yo recuerdo cuando en esta sociedad, en este país, se hablaba de los coches oficiales. Yo en aquellos años estaba en las calles, estaba de manifestaciones. Cada vez que me decían lo de los coches oficiales, yo un día me entraban los 7 males. En este país no importan los coches oficiales, ni importa el Franco, ni importa. Lo que importa es la estructura económica. Eso hablaba Podemos, y esa estructura de los coches oficiales, económica, todos, no le ha faltado ninguno. Y esa estructura económica lo que nos marca es una sociedad terriblemente falta de igualitaria en aspectos esenciales. Por eso el discurso de Macron tiene ambas cuestiones que son acertadas y problemáticas. Ahora, ¿ese discurso se puede aplicar en España? ¿Os imagináis a Sánchez en el Congreso hablando con las palabras de Macron del invierno que nos espera, del nuevo contexto? Si eso lo dice, se lo comen. Se lo comen. Y se lo comen fundamentalmente porque hay una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso que marca gran parte del debate público de este país y que ha marcado, como decía hace un rato, la postura del Partido Popular Nacional. No es cierto. Ellos querrán tener... ¿Has escuchado hoy a Juanma Moreno decir, ¿y qué ha pasado con Feijóo? Pues que gobierna que más lleva todo el verano Feijóo dando vueltas para un lado y para otro. Sí. Al final Feijóo, en este debate, y hoy había un artículo en El País muy interesante donde algunos dirigentes del BP Off the Record comentaban, es que nos marca, pero es que nos marca. Es off the record. Mira, el varón que más ciudadanos gobierna ahora mismo en el Partido Popular se llama Juan Manuel Moreno. Más ciudadanos que Isabel Díaz Ayuso y además con mayoría absoluta. Dime en qué momento con este asunto le ha marcado la agenda Isabel Díaz Ayuso a Juan Manuel Moreno. En ninguno. Juan Manuel Moreno desde el primer día es el presidente de Andalucía, claro, y el varón es el presidente del PP y quien tiene en el Congreso que ¿A qué toma de posesión fue Feijóo a la de Juanma Moreno? Nadie niega que haya un conflicto dentro del PP. El que quiere presidir España es Feijóo. Efectivamente. El que quiere presidir España es Feijóo y al que quiere presidir España el Partido Popular. Al que quiere presidir España le arrastró efectivamente que no le ha arrastrado a ningún lado, que si lo reconocen los propios dirigentes del Partido Popular. Entonces, mira, yo he hablado uno por uno, que si no, el que está al otro lado no se entera. Muchos varones del Partido Popular en los últimos días, con muchos, algunos de gobierno y otros en la oposición. Y ninguno sienten que Isabel Díaz Ayuso les esté marcando la agenda. Y digo, a ellos. Sí, a ellos. ¿Y a Feijóo? ¿Y a Casado? ¿Esa conversación la has tenido alguna vez? Feijóo, sí, también. ¿Y qué decía? A Feijóo te aseguro que Isabel Díaz Ayuso no le marca la agenda. Y te insisto, para él es mucho más provechoso la convivencia de estas dos almas en el Partido Popular que cualquier otra cosa. Natalia, Vox, y cerramos este asunto. Le marcan la agenda a Feijóo. Feijóo tiene ahora mismo el último resultado electoral y la última pantalla en Andalucía. Y ahí es donde se están mirando muchísimos otros líderes del Partido Popular que se enfrentan nosotros en pocos días a unas podemos elecciones. Hacer los análisis que queramos, mirando. pero hay una secuencia. Y la secuencia es, 2 semanas antes de que se aprobase el decreto de ahorro energético, Feijóo proponía medidas que están en el decreto energético. Se aprueba el decreto energético. Isabel Díaz Ayuso pone un tuit
desde no sabemos dónde, desde sus vacaciones, pone un tuit y al día siguiente Elías Bendodo, es decir, el PP, es decir, Feijóo, empieza a decir que las comunidades tendrán que ver si cumplen o no cumplen, porque esto es una frivolidad, porque es una provocación. Cambia todo el discurso. Un tuit de Isabel Díaz Ayuso. Y lo dejamos aquí, porque ya nos hemos pasado de tiempo. Ahora volvemos. Hora 25. Marina Fernández. Tras el resultado de la votación de hoy en el Congreso, el Gobierno mira con optimismo una de las votaciones más importantes que tiene ahora por delante en el nuevo curso político, que es la de los presupuestos generales del Estado. Lo que le parece sombrío es el panorama que tiene enfrente. Para Pedro Sánchez, el PP con Feijóo ha ido a peor, está peor que en la etapa de Pablo Casado. Es lo que ha dicho a los periodistas que lo están acompañando en su gira por Latinoamérica. Enviada especial de la SER, Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cree el presidente del Gobierno que el contexto de la guerra puede contribuir a sacar adelante los presupuestos, los últimos de la legislatura? La holgada votación de hoy en el Congreso lleva a la Moncloa a subrayar la idea de que la legislatura goza de estabilidad, y lo que nos ha dicho Sánchez en el avión de camino a Quito es que es cierto que hay incertidumbre, pero que el Gobierno va a seguir dando respuesta a las consecuencias de la guerra y liderando debates en España y en Europa, buscando siempre el contraste en su discurso con la actitud de la que acusa al Partido Popular, a Núñez Feijóo. A su juicio, el cambio en el Partido Popular ha sido para peor y, según él, eso era difícil. Cree Sánchez que el PP está instalado en la contradicción porque, por un lado, pide un plan de ahorro energético y luego lo rechaza en el Congreso, y a pesar de las encuestas no muestra especial preocupación. Dice que quedan metros para llegar a la meta. Además, nos repitió que viene con las pilas cargadas de las vacaciones. Ha comenzado el curso el presidente con esta gira por América Latina que busca reforzar los lazos de España con estos países. Hoy está en Ecuador y hace 20 años que no venía un presidente español. En 1999 estuvo aquí José María Aznar y además, en cierto modo, está Pedro Sánchez ejerciendo de embajador de la Unión Europea y ofreciéndose como puente. El agradecimiento de Europa y también en particular de España por haberse posicionado del lado correcto, del lado de la legalidad internacional. España y Ecuador, querido presidente, comparten la convicción de que es tiempo de acercar posiciones. Ha estado hoy Pedro Sánchez con el conservador Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Han dado un breve paseo por el bellísimo centro histórico de Quito, que en parte se ha rehabilitado con financiación española, y han sellado una declaración conjunta que, entre otras cosas, plantea reforzar la lucha contra la desnutrición infantil que sufre 1 de cada 4 ecuatorianos menor de 5 años. Gracias, Inma. Bueno, pues optimismo en la Moncloa de cara a la aprobación de los presupuestos. Pero hemos escuchado también algunos peros de los socios que no sé, Daniel, si van a ir a más a medida que nos acerquemos al calendario electoral. Puede que vayan a más, puede que vayan incluso, fíjate, dentro del propio gobierno, porque la parte Unidas Podemos, hay que recordar que ya no es tanto Unidas Podemos, sino Podemos, Izquierda Unida, lo de Yolanda. Aquí hay muchas variables y habrá que ir despejándolas. En principio, creo que los presupuestos que este gobierno, esta legislatura, que prácticamente desde el inicio se nos ha dicho que era una legislatura al borde de un hilo y tal, se ha ido sacando todo adelante, ¿no? Entonces la pregunta fundamental es si para lo que falta alguien va a dar el golpe en la mesa, o precisamente por lo que falta van a dar el golpe en la mesa. Esa es la cuestión. No es cuestión pequeña que Sánchez haya elegido Latinoamérica como primera ruta, primer inicio de este curso político. Como escenario, ¿no? Como para escenario, el curso. Porque mira, Latinoamérica tenemos que tener en cuenta que ahora mismo es una parte del mundo con especial relevancia, porque digamos que la atención norteamericana tan centrada en este subcontinente durante tantos años, ahora ha variado el foco y después de Oriente Medio está situada en Rusia. Latinoamérica es una zona que no tiene especiales conflictos ahora mismo con ninguno de los países que están en liza y donde, por cierto, China y Rusia aumentaron su influencia dramáticamente en la pasada década. Por otro lado, España, que siempre ha sido un país con evidentes lazos históricos y políticos, los ha ido perdiendo en estos últimos años, porque desde mi punto de vista tanto las políticas seguidas por los gobiernos del PSOE como los del PP han sido tremendamente erróneas al no reconocer la nueva realidad que se estaba dando en Latinoamérica con los nuevos gobiernos de izquierdas que han ido sembrando el continente y frente a los cuales, más allá de tu postura que tengas respecto a ellos, tu simpatía, tienes que entender que ese es el nuevo contexto. Y para la cuestión comercial y económica, España y la UE pueden necesitar a Latinoamérica para algunas cuestiones de especial relevancia, desde tierras raras, algunas energías,
Y tener en cuenta que eso no lo puedes hacer cuando has tenido una política intervencionista de la peor especie. Lo hemos visto con respecto a la Venezuela y lo hemos visto con respecto a estos países. Quedan las elecciones brasileñas en este otoño, donde además es posible un nuevo cambio, y creo que Sánchez ha elegido bien, además con la próxima presidencia española de la UE, este papel casi de embajador de la UE, representando algo mucho más grande, para decir hay que recomponer relaciones con Latinoamérica. Santiago. Pues mirar, a mí lo de Sánchez de gira por Latinoamérica, que si os parece luego hago un pequeño comentario sobre la rueda de prensa que me ha parecido muy interesante. Yo lo veo de otro punto de vista distinto a como lo ves tú. Yo veo a un presidente que no es capaz de pisar la calle en España y que está mucho más cómodo lejos de España que en España, muchísimo más. Aparte de que creo que está preparando y trabajando muchísimo más su imagen como líder mundial, exterior, y que preocupándose del ciclo que tiene delante en un día de aprobación de leyes tan importantes como las que hoy teníamos en nuestro Congreso. El presidente ha apostado por una agenda internacional. Bueno, a mí eso me parece que, viniendo de su última vez que pisó en España, hizo una visita que fue la de Extremadura, que no se le recibió tampoco bien y no le salió bien, pues yo creo que el presidente Sánchez está mucho más cómodo fuera de España que en España. Sobre el eje de apoyo de la Unión Europea y el papel de España en Hispanoamérica, por supuesto es clave. Tenemos que ocupar nuestro espacio ahí. No quita la crítica que hago o la observación que hago a que a mí el viaje del presidente Sánchez me parezca interesante y que creo que el fondo de lo que hoy hemos escuchado de los dos dirigentes es absolutamente clave. Yo me enorgullezco como español de que hayamos estado echando una mano en la pandemia sanitariamente, dando vacunas a un país hermano como ese. Natalia. Pues yo no sé, francamente, cómo se siente Pedro Sánchez. No sé si está cómodo, incómodo, si le preocupa más una cosa que la otra. No me puedo meter en su cabeza. Creo que el objetivo del viaje, como decíais antes, era reforzar el cambio de ciclo que parece que hay en Latinoamérica, en Chile, ahora si gana Lula en Brasil, pero y también dar esa imagen institucional que le diferencia a Feijóo. Feijóo no tiene otro perfil con sus ventajas y sus desventajas respecto al líder anterior del PP, pero no tiene esa imagen de perfil institucional, de política exterior que tiene Pedro. No, creo que no. O sea, no tiene la posibilidad tiene un perfil de gestor porque ha estado gobernando una comunidad autónoma, pero Feijóo no habla inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo que va... Que quería reforzar ese papel. Pero sí que me ha extrañado que en ese perfil institucional, que es el de la política exterior, que a lo mejor es lo más institucional de lo institucional, haya escogido ese momento para bajar al cuerpo a cuerpo con Feijóo. Está muy preocupado. A muchos kilómetros. Eso reconozco que me ha chirriado. Fíjate, pero bueno, no creo que es un poco demasiado decir que se ha ido a Colombia. Sí. Porque le da miedo ir a un incendio o a La Palma. Dime cuántas veces has visto al presidente en los volcán. Últimos meses y después de las elecciones andaluzas pisando la calle. Pisándola, o sea, en un acting normal. Pero en Falcon. ¿Pero a qué te refieres con llegando en Falcon o en coche? Bueno, lo del Falcon no es una broma, o sea, el presidente. ¿Qué acto callejero crees que tendría que hacer el presidente del gobierno que no hace? Exceso, sin si ninguna Sánchez duda. pisara la calle, al final, se diría que Sánchez no está en la Moncloa. Si Sánchez está afuera, se diría que no se está dentro. Bueno, hay una sensación yo tengo muy claro, se manejan determinados argumentarios políticos. Esto no es un argumentario político. Daniel y luego Daniel, es decir, dime la última vez que has visto al presidente del gobierno en la calle con Ciudadanos. Dime la última vez que tú recuerdas. Las mismas que hemos podido ver en este verano Isabel Díaz Ayuso, que lleva desaparecida desde junio por lo menos. Es decir, y no tenemos... A Feijóo lo ves con frecuencia, ¿no? En la calle, sin problemas, sin que nadie le chifle, sin que nadie le ¿Qué vamos diga? ahora a medir exactamente? ¿El nivel de apoyo de un presidente por los núcleos que se concentran en determinados sitios llevados a propósito
propósito por determinados partidos políticos, movimientos allí para que le monten un número, porque esto es como se hace habitualmente. Al final lo que tenemos que ver es que aquí hay una serie de cuestiones de peso que creo que las estamos minusvalorando. Es decir, estamos en un momento, el inicio de un curso político, en el que tenemos una serie de retos tremendos, como la cuestión energética, como el cambio de comercio internacional, y estamos hablando de que un grado más, un grado menos, o si Sánchez le silban, o si está cómodo o está incómodo. A mí me da igual cómo esté Sánchez, sinceramente. No me importa, o dicho de otra forma, me importa especialmente lo que vaya a hacer. Y aquí es donde se la juega. No sobre si nosotros pensamos qué tal o qué cual, lo que está teniendo, lo que aquí vamos a tener que ver, el verdadero punto de quiebra van a ser en cuestiones sociales, como el tema de los sueldos, el tema de la tasación de precios, el tema energético. Es aquí donde además, por cierto, no le queda más remedio. Que es una cuestión y una posición muy interesante, porque hasta ahora habíamos visto siempre a un PSOE que si podía se iba deslizando hacia el lado más liberal en lo económico, pero es que en esta ocasión o el PSOE aprieta el acelerador de la izquierda o no tiene nada que hacer en las siguientes elecciones. Y esto va a ser un contexto político nuevo en España, que es a lo que tendríamos que atender. Lo que pasa es que el mapa electoral y lo que te van diciendo todas las elecciones, desde la última, desde todo el ciclo electoral, te va diciendo que el desgaste del Partido Socialista es increíble y el de Podemos ni te cuento. Así que no va de resistir, claro que va de hablar si el presidente está aplicando su manual de resistencia o está pensando en el futuro de España. Está pensando en resistir y desde luego él sabe que tiene mucho más fácil sacar los presupuestos con sus socios de investidura, que lo único que les importa es que el Partido Popular no llegue de nuevo a la Moncloa, porque para sus intereses es mucho peor que esté el Partido Popular que el Partido Socialista. De esto va el esquema y el eje, y en eso está Sánchez, en conservar apoyos y en los presupuestos. Has dicho tú, tendrás muchas cesiones. Lo que se por hace supuesto en política que sí. Es tener que buscar exactamente tus apoyos con quien está dispuesto a negociar o dialogar contigo, no quien ha establecido un muro de contención. Nunca te ha llamado tenido esto. Ilegítimo desde el comienzo de la legislatura. Esa es la gran diferencia. ¿Te acuerdas el día que fue Feijóo a la Moncloa no es que un por primera vez lo que dijo Lastra, que iba sin papeles? La cuestión y llevaba un no documento es así. Claro, o que diga o que directamente tengamos a un Feijóo que esté diciendo que no se hace responsable de lo que haya hecho la anterior dirección de su partido, la cual defenestraron en febrero con prácticamente un golpe palaciego. Esto es precisamente lo serio y lo preocupante. Es decir, que tengamos a un señor que haya llegado aquí, lleve 6 meses y no sea capaz de hacerse responsable de lo que hacía la dirección de su propio partido hace 6 meses. Esto es lo relevante. Lo relevante no es que un gobierno busque apoyos con quien pueda tenerlos. Es normalmente lo que se hace en política. Lo raro es que el partido principal de la oposición en España haya tenido una deriva, y ahora vemos si Feijóo quiere quitarla, puede quitarla, la marca Ayuso o no, donde ha calificado al actual gobierno de este país de ilegítimo y ha quitado lo que es la natural forma de elegir gobiernos en este país a través de las elecciones durante un año y pico diciendo eso. Eso es lo grave y eso es lo terrible. Y eso es lo anormal. Feijóo Pues lo que tiene que hacer Feijóo es poner los pies, es dar un golpe en la mesa y a ver si lo escuchamos. Igual que decimos que si a ver Sánchez baja a la calle, a ver si escuchamos a Feijóo de aquí a Navidades desautorizar a la señora Ayuso. A ver cuántas veces lo hace. ¿Le has escuchado decir que este gobierno es ilegítimo? Ha dicho que es autoritario. Desde el punto de vista, desde el primer punto de que tenga a una responsable autonómica en su partido, a una líder, y no sea capaz de pararle los pies, está aceptando su discurso porque no puede hacer otra cosa. Esa es la cuestión de fondo. La cuestión es que la convivencia, esa que tú decías antes, es una convivencia imposible. No es imposible, es que Juanma Moreno no tiene ningún Juanma problema. Moreno, que has sido tantas veces citado en la tertulia, ahora es Ayuso, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Ese es el drama que tiene el PP ahora mismo. Siempre ha sido eso, el PP. El PP ha tenido todas esas almas hay una dentro. diferencia entre la radicalidad te lo aseguro y que sí. El salto al entre otras cosas, muy tremenda y muy abismal. El mismo spin doctor que llevó a Aznar a la Moncloa está al lado de Isabel Díaz Ayuso. Así acabó Aznar en el 2000. Bueno, otro asunto clave sobre la mesa en estos primeros compases del nuevo curso va a ser la negociación salarial, el pacto de rentas, que los salarios no se queden atrás ante una inflación disparada con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido dura hoy con la patronal, acusándola de bloquear el acuerdo y ha apoyado explícitamente las movilizaciones que los sindicatos anuncian para este otoño si no suben los salarios. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. Hoy la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha dejado muy claro de qué lado está. Le pediría a la COE que se comprometa con su país y, por tanto, mi apoyo explícito
a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Los sindicatos han amenazado con movilizaciones si la patronal no acepta que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y ha pedido también al Ejecutivo que suba alrededor de un 10% el salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta no ha concretado de cuánto será la subida, pero sí ha dicho que este salario mínimo subirá más que nunca. Estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX y por lo tanto más que nunca vamos a subir el salario mínimo. El compromiso era elevarlo al 60% del salario medio, una cifra que en su día los expertos situaron en 1.049 euros. Pues me he quedado sin tiempo para preguntaros si habéis visto hoy a Yolanda Díaz también en clave preelectoral, pensando en el calendario que tenemos por delante, porque hoy que ha quedado aprobada en el Congreso la Ley de Libertad Sexual, vamos a marcharnos con la historia de las dos periodistas que de alguna manera, con su trabajo en el New York Times sobre el acoso sistemático del productor de cine Harvey Weinstein, dieron lugar al movimiento Me Too, que luego ha salpicado, por ejemplo, al tenor Plácido Domingo. Una historia que recogen en un libro que ahora da el salto a la gran pantalla. La jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes, ha hablado con una de ellas. Hay un antes y un después del Me Too, movimiento de mujeres que denunció prácticas de acoso y abuso y que comenzó con la caída del productor de cine Harvey Weinstein, un depredador de actrices que está ahora mismo entre rejas. People think it's about sex, but it's really about power. Jodie Cantor y Megan Twohey fueron dos periodistas del New York Times que publicaron la exclusiva. Explica Jodie Cantor a la SER. Publicaron este verano She-Said, un ensayo de Libros del Caos sobre cómo hicieron esa investigación. Es un ejercicio de periodismo en plena era de las fake news que ganó el Pulitzer y que se ha convertido en película. La película se estrenará en unas semanas en el Festival de Toronto, mientras las dos periodistas siguen investigando. Ese es el reto, dice Cantor, que las mujeres en cualquier profesión, incluso una camarera, puedan denunciar a sus jefes sin miedo a ser despedidas o difamadas. Natalia, Santiago, Daniel, nos vamos ya. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Como siempre. Que empieza el larguero. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Hora 25. Marina Fernández.